Muy buenas tardes, mi nombre es Anthony Gray Herrera Choquehuanca, estudiante de la UTP, de la carrera de Ingeniería Industrial. En el curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual, expondré el ensayo, los cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 a 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy. Como todos sabemos, la reforma agraria peruana realizada entre 1930 y 1990 generó opiniones divididas en la población peruana. Mientras algunos consideraban que fue un desastre nacional, otros la ven como una necesidad. Los efectos de esta reforma aún se sienten en la realidad peruana actual. Este proceso político buscaba redistribuir la propiedad de las tierras agrícolas para reducir la desigualdad social. Sin embargo, hubo resistencia por parte de la clase política conservadora, aunque se implementaron medidas intervencionistas. Durante este periodo, el país experimentó cambios significativos en la política, con gobiernos militares y luchas por la democracia. También se vivió inestabilidad, corrupción y abuso de poder. La reforma agraria y el terrorismo marcaron la historia del Perú en este tiempo. La depresión de 1930 y la Segunda Guerra Mundial llevaron al país a enfocarse en su mercado interno. En general, la reforma agraria sigue siendo actualmente tema de debate en cuanto a su impacto y efectividad. El Perú enfrentó desafíos económicos y sociales en su cambio hacia una sociedad más igualitaria, equitativa. Ante ello, surge la siguiente controversia. ¿Cuáles fueron los cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 a 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy? En nuestra opinión, el Perú pasó por muchos cambios para acabar como la que tenemos actualmente. A continuación, defenderemos nuestra postura con los siguientes argumentos sólidos. En el aspecto político, la reforma agraria en el Perú, implementada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en la década de 1970, es un tema altamente controvertido que ha generado diferentes perspectivas y opiniones. Desde un punto de vista político, esta reforma buscaba eliminar el poder de los grandes terratenientes y promover la participación de los campesinos en la toma de decisiones. Se otorgaron títulos de propiedad a las comunidades campesinas, lo que les permitió tener un mayor control sobre sus tierras y recursos, empoderando a las poblaciones rurales y fomentando su participación política. Sin embargo, la reforma agraria también tuvo un impacto significativo en la economía del país. La desestabilización de la producción agrícola y la caída en la producción de alimentos y productos agrícolas generaron una crisis económica. Además, esta reforma generó tensiones y polarización política en el Perú, lo que contribuyó a la inestabilidad y, finalmente, el derrocamiento del gobierno de Velasco Alvarado en 1975. Es importante tener en cuenta que las opiniones sobre la reforma agraria pueden variar según la ideología y la perspectiva individual. Aunque algunos respaldaron esta reforma por su objeto de empoderar a las comunidades rurales, otros argumentan que generó inestabilidad política y crisis económica. En última instancia, el análisis de la reforma agraria en el Perú requiere un examen detallado y contextualizado para comprender, para complementar su impacto en la historia del país, según Federico 2013. En el aspecto económico, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, de 1970, se implementó la llamada Revolución Peruana, con el objetivo de redistribuir la riqueza y promover un nacionalismo económico e industrial. Esta reforma agraria tuvo consecuencias negativas en la producción agrícola, el rendimiento de los cultivos y la calidad de la vida de los campesinos. La expropiación de las tierras no se realizó de manera justa y equitativa, generando conflictos y divisiones en la sociedad. Además, el gobierno de Velasco Alvarado se caracterizó por la centralización de poder y la represión de la oposición política, lo que socavó los valores democráticos fundamentales. En la década de 1980, durante el primer mandato presidencial de Alan García Pérez, se implementaron políticas económicas que generaron una profunda crisis económica, en lugar de estabilizar la situación financiera del país.
el endeudamiento externo y el aumento imprudente del gasto público condujeron a una hiperinflación desesperada y una devaluación masiva de la moneda nacional. Posteriormente, el presidente Alberto Fujimori liberó las reformas económicas que abogaron por la liberación del mercado y la privatización de empresas estatales. Estas políticas neoliberales y la apertura al comercio internacional contribuyeron a un crecimiento económico sostenido y una mayor integración del Perú en la economía global. Sin embargo, es importante reconocer que estas reformas también generaron desigualdades y es necesario abordarlas para proteger el bienestar a largo plazo y garantizar oportunidades justas para todos los ciudadanos. La reforma agraria en Perú durante el gobierno de Velasco Alvarado tuvo consecuencias negativas en la producción agrícola y generó conflictos sociales. Las políticas económicas implementadas por Alan García Pérez provocaron una profunda crisis económica, mientras que las reformas liberadas por Fujimori sentaron las bases para el crecimiento económico, pero también generaron desigualdades. Es fundamental encontrar un equilibrio económico que protege el bienestar de todos los ciudadanos y preserve el medio ambiente, según Pérez, 2005. Y por último, en el aspecto social, la implementación de reformas agrarias en el Perú ha tenido un impacto significativo en la equidad y el bienestar de la población rural. En primer lugar, estas reformas han mejorado las condiciones de vida al brindar acceso equitativo a recursos productivos a aquellos que históricamente han sido excluidos. La distribución más equitativa de la tierra ha permitido a los campesinos tener un mayor control sobre los medios de subsistencia y mejorar su nivel de vida. Las reformas agrarias han contribuido a la reducción de la pobreza y la desigualdad. La concentración de la tierra ha sido un factor determinante en la persistencia de la pobreza y la desigualdad. Al redistribuir la tierra de manera más equitativa, se rompe con esta estructura de desigualdad y se promueve la participación y el empoderamiento de los campesinos. Estudios han demostrado que la redistribución de la tierra tiene un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad económica y social. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la implementación de reformas agrarias también presentan desafíos. La falta de recursos y apoyos adecuados pueden limitar el impacto de estas reformas y dificultar a mejorar las condiciones de vida de la población rural. Además, es necesario garantizar la sostenibilidad en las reformas a largo plazo, promoviendo la capacitación técnica, el aspecto a mercados y la diversificación de la producción agrícola. Las reformas agrarias en el Perú han tenido un impacto positivo en la equidad y el bienestar de la población rural, al mejorar las condiciones de vida, reducir la pobreza y desigualdad. Sin embargo, es necesario abordar los desafíos y garantizar la sostenibilidad de estas reformas para lograr un desarrollo rural, inclusivo y sostenible, según López, 2016. Bueno, en conclusión, nuestra postura: la reforma agraria fue parcialmente beneficiosa. Cumplió una deuda histórica de justicia social al eliminar el latifundio y dar tierra a los campesinos. Sin embargo, su implementación bajo un modelo colectivista rígido generó ineficacias productivas que perjudicaron la economía agraria durante las décadas. En lo social, rompió el poder del gamonalismo y reconoció los derechos históricos de millones de campesinos indígenas peruanos. En lo económico, la producción cayó por falta de apoyo técnico y financiero. Se necesitó parcelar las cooperativas en la década de 1980. Y por último, en lo político, marcó un precedente de reforma estructural desde el Estado, incluyendo movimientos sociales y políticos posteriores. Esto ha sido todo. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes.